Apreciados amigos, en esta nueva oportunidad voy a compartir con ustedes la demostración de una de las propiedades de los logaritmos, denominada aquí la regla del intercambio. Luego veremos el desarrollo de algunos ejemplos de aplicación de esta propiedad. Vayamos entonces a ver cómo se hace la demostración de la propiedad denominada regla del intercambio. Para ello quiero empezar compartiendo con ustedes la siguiente expresión: logaritmo de a en base b por logaritmo de c en base a. Aquí vamos a aplicar la regla de la cadena. Esta es una propiedad que consiste en lo siguiente. Su forma práctica dice que el número dado del primer logaritmo coincide con la base del segundo logaritmo, y de acuerdo a esta propiedad, estas se simplifica, quedando entonces el logaritmo del número dado c en base b. Esta es la forma práctica como se aplica la propiedad conocida como la regla de la cadena. Ya tenemos aquí el logaritmo de c en base b. Esta expresión la vamos a usar en unos instantes. Ahora vamos a invertir el orden de los factores del primer miembro. Sabemos nosotros que el orden de los factores no altera el resultado, esto gracias a la propiedad conmutativa. Ahora lo que vamos a hacer es tomar al a como base y la vamos a elevar de manera intencionada a un logaritmo que sea igual al logaritmo de c en base b. Esto con el propósito de hacer el reemplazo. Entonces quedaría a elevado al logaritmo de c en base b. Pero esto es igual al logaritmo de c en base a por el logaritmo de a en base b. Haciendo el reemplazo, la expresión quedaría de esta forma. Ahora lo que vamos a aplicar es la propiedad potencia de potencia. Y eso lo vamos a hacer en el segundo miembro. Si nos fijamos allí en los exponentes del segundo miembro, tenemos dos logaritmos que están multiplicando. Logaritmo de c en base a por logaritmo de a en base b. Cuando los exponentes multiplican, estamos frente a una potencia de potencia, que podemos expresarlo de la siguiente manera. Aquí está la forma como se expresa también la potencia de potencia. Los exponentes, que son logaritmos, siguen multiplicando. En el siguiente paso vamos a aplicar la identidad fundamental del logaritmo, pero eso lo vamos a hacer en el paréntesis que tiene el segundo miembro. Ahí nos damos cuenta que la potencia tiene como base a una cantidad que es igual a la base del exponente logarítmico. Y por identidad fundamental del logaritmo, cuando esto sucede, el resultado viene a ser igual al número dado, que aquí sería c. Quedando entonces el segundo miembro como c elevado al logaritmo de a en base b. Y es así como llegamos a la demostración de la propiedad conocida con el nombre la regla del intercambio. Y se le dice así, como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas, que la base de la potencia, en este caso es a en el primer miembro, y el número dado del exponente logarítmico es c. Vemos que estos se intercambian al observar el segundo miembro. En el segundo miembro, el número dado del exponente logarítmico está como base de la potencia. Y la base de la potencia está en el segundo miembro como número dado o argumento del exponente logarítmico. De ahí el nombre de la propiedad regla del intercambio.
Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación que nos va a permitir conocer mejor el manejo de esta propiedad. Para esto debemos tener presente en nuestra pantalla a mencionada propiedad. Aquí lo tenemos. Veamos entonces el primer ejemplo. Tenemos 3 elevado al logaritmo de 5 en base 2. Aplicando la regla del intercambio, esta expresión es igual a 5 elevado al logaritmo de 3 en base 2. Como pueden ver ustedes, la base de la potencia ha hecho un cambio con el número o argumento del exponente logarítmico. Y esto vendría a ser el resultado después de haber aplicado nuestra propiedad. Ahora veamos un segundo ejemplo. Aquí tenemos 7 elevado al logaritmo de 6 en base 4. Aplicando nuestra propiedad, la expresión también podría ser de la siguiente manera. 6 elevado al logaritmo de 7 en base 4. Esta expresión que acabamos de obtener es equivalente a la primera. Ahora veamos un último ejemplo. En este ejercicio se nos pide calcular el valor de x en la siguiente ecuación. Como pueden ver ustedes en el primer miembro de esta ecuación, dentro de los dos paréntesis tenemos potencias con exponentes logarítmicos. Así que en uno de ellos vamos a aplicar la regla del intercambio y lo haremos convenientemente en el segundo paréntesis. Procedemos entonces a aplicar la regla del intercambio en el segundo paréntesis. Así que al aplicar la regla del intercambio, la base de la potencia, que era x, pasa a ser ahora el número o argumento del exponente logarítmico. Y lo que era el número o argumento del exponente logarítmico pasó a ser la base de la potencia. Ahora, aplicada la propiedad, tenemos lo siguiente. 2 que multiplica a todo el paréntesis, más 3 que multiplica a todo el paréntesis. Si nos fijamos en ambos paréntesis, estas cantidades o expresiones son iguales. Para poder comprender mejor la suma de términos semejantes que se va a dar aquí, vamos a reemplazar a cada paréntesis por una variable auxiliar. Procedemos a reemplazar a cada paréntesis por a, ya que son iguales también sería a. Esto nos va a permitir llevar a cabo mejor la suma. Tenemos ahora suma de términos semejantes. 2a más 3a sería igual a 5a, pero sabemos que la letra a es una variable auxiliar, que es igual a 5 elevado al logaritmo de x en base 7. Aquí también es la misma expresión, y por lo tanto lo será en esta. Usamos solamente la variable a como una variable auxiliar para poder entender la suma de términos semejantes, por supuesto en el primer miembro. En el segundo miembro transcribimos igual, 125. Ahora nos queda esta expresión. Y si nos fijamos en el primer miembro de esta ecuación, el factor 5, aquí el 5 está multiplicando con el paréntesis. Así que podemos enviar el 5 hacia el segundo miembro y este va a pasar a dividir a 125. 125 entre 5, eso es igual a 25. Ahora lo que vamos a hacer es, en el segundo miembro, expresar al 25 como una potencia de base 5. Sabemos nosotros que el 25 equivale a 5 al cuadrado. Y lo estamos expresando de esta forma porque nos conviene. Ahora tenemos aquí ecuaciones exponenciales.
y de acuerdo al principio de una ecuación exponencial que dice a bases iguales, los exponentes tienen que ser necesariamente iguales. Así que procedemos bases iguales, tenemos a los exponentes iguales, quedando logaritmo de x en base 7 igual a 2. Y es aquí en donde vamos a aplicar la definición de un logaritmo. Sabemos que la base de un logaritmo, elevado por supuesto al logaritmo, que aquí es 2, debe resultar igual al número o argumento, que aquí es x. Esto es por la definición de logaritmos. Repito, la base elevado al logaritmo debe darnos el número o argumento de dicho logaritmo, quedando así una ecuación muy sencilla de resolver. En el primer miembro tenemos 7 al cuadrado, que es igual a 49, siendo finalmente el valor de x en este ejercicio igual a 49. Bueno, estimados amigos, nuevamente agradeciéndoles por su infinita paciencia, y conmigo será pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.